bienvenidos al vídeo de hoy. Hoy vamos a hablar sobre las personas que han nacido con ascendente Virgo, en términos generales, como siempre comentamos. Y bueno, también para aquellas personas que tenéis planetas en Virgo, os puede servir como de orientación, aunque concretamente está destinado al ascendente, al ver la carta, digamos, entera. Bueno, vamos a hablar del ascendente Virgo, que es el elemento tierra, ¿vale? El regente es Mercurio, al igual que en Géminis, pero vamos a explicar las sutilezas o pequeñas diferencias que existen entre Géminis y Virgo. Las cualidades primarias asociadas a este signo son la frialdad y la sequedad, y la modalidad, como sabéis, es mutable o también llamada oscilante, tienden a transformar o a querer transformar, y bueno, vamos a hablar un poquito de cómo son en todos los ámbitos de su vida, cómo se manifiestan. Bueno, normalmente ascendente Virgo, estábamos comentando Albert y yo antes de grabar, que bueno, tienen una apariencia más humilde, más de ser personas muy meticulosas, que poquito a poco logran las cosas, ¿no? Pero en el fondo vemos que en la casa 12 tienen al Sol, porque es el signo anterior, y bueno, estábamos comentando que en realidad en su fuero interno son personas que viven, que tienen un gran ego, ¿no? ¿Cómo lo ves tú eso, Albert? Bueno, el Sol es lo que tienen que liberar, es su componente inconsciente, de alguna manera aquello que deben depurar, ¿no? Es por eso que su manifestación es una manifestación virtuosa, menesterosa, ordenada, cabal, ¿de Ordenada. acuerdo? Poco brillante aparentemente, pero muy virtuosa, ¿no? Mm. O sea, ese signo de grandes virtuosos. O sea, se dice en todas las artes, en el sentido griego de la palabra, o sea, en tecné, la técnica está muy vinculada a Virgo, por ser un signo de Mercurio. No son sutiles las diferencias entre Géminis y Virgo. Son de hecho muy sustanciales, ¿no? Sí, O son sea, en muy primer diferentes. lugar, su signo está regido por Mercurio, ¿vale? Los signos de Mercurio no tienen regencia por exaltación, ¿de acuerdo? De otro planeta que no sea Mercurio. Mercurio, por lo tanto, tiene allí una gran preponderancia. Y en esas circunstancias, pues lo que podemos decir es que Mercurio es en Virgo, ¿de acuerdo? Un ente racional que se centra en la implicitud. Esto es, tiene una gran capacidad de detectar las propiedades intrínsecas de las cosas y de articularlas analíticamente, de estructurarlas. Procesarlas, ¿no? Son personas que están continuamente procesando a nivel lógico, dándole vueltas a la cabeza, ¿no? O- Sí, pero es una inteligencia racional, ¿de Mm. acuerdo? Funcional, operativa, ¿de acuerdo? O sea, actúan a través de las cosas, no son gente de muchas palabras, es más bien de entender procesos y de hacer demostraciones, ¿no? A A nivel través práctico. de, Mm. a través de la praxis, a través de la Ujú. acción. Sin embargo, Géminis es completamente lo contrario. Géminis, todo implícito, ¿de acuerdo? Pues le resulta poco claro. Para Géminis, todos esos procesos lógicos que en Virgo van hacia las aplicaciones, hacia aplicaciones prácticas, en el ámbito de Géminis van hacia lo sublime, van hacia la transmisión de información. Para Géminis lo que no se dice es como si no existiera. Lo mismo que pasa en todos los signos de aire, que necesitan ser explícitos a través de las representaciones. Sin embargo, Mercurio, ¿de acuerdo? En el implícitur que hace en Virgo, lo que busca precisamente es que las cosas funcionen según principios racionales, ¿de acuerdo? Ujú. Según principios operativos, menesterosos, principios articulados y, bueno, Mercurio representa, como hemos comentado en alguna ocasión ya, de acuerdo, el principio de multiplicación, el principio de división frente al principio de multiplicación que supone Júpiter. Ujú. Por eso son tan Eso es. ordenados, son tan meticulosos, son capaces de reordenar la información, lo hacen de manera Son, introvertida, ¿no? Estábamos son, comentando. son racionales introvertidos. Mm. Racionales introvertidos. Y hay que decir, cuando nosotros estamos hablando de racionalidad, ¿de Mm. acuerdo? Significa repartir, ¿de Claro. acuerdo? Y estructurar y ordenar. Ujú. Bien, vemos que, por ejemplo, las relaciones
en este caso estarían significadas por Júpiter, porque es el signo opuesto, sería Piscis, y a la vez también la casa 4, las raíces, la familia, el padre, ¿no? Son personas que las relaciones tienen como una analogía, ¿no? A nivel de ciertos patrones vinculados a la pareja, al socio y el padre, ¿no? Como si buscasen un poco lo mismo, ¿no? Sí, normalmente la pareja suele estar vinculada a la estirpe, suele estar vinculada a sus ancestros y suele ser asociada a la figura paterna, ¿no? Y sobre todo al maestro, ¿de acuerdo? O al adoctrinador, a quien adoctrina, al redentor, ¿no? O sea, por decirlo así, pasa con todos los signos mercuriales, que buscan en sus relaciones con el otro, pues, la La apariencia figura del padre. del maestro, ¿no? Concretamente es diferente, o sea, en el ámbito de Géminis, ¿de acuerdo? Júpiter, pues está significado por la pareja y la profesión. Mm. Mientras que en Virgo está significado por la pareja y los ancestros o su estirpe o los padres, ¿no? El Mm. padre, la figura del padre por encima de todo. ¿Mm? Bien, y La pareja es una figura redentora. Y en el fondo Virgo trabaja para relaciones de asociación. O sea, las relaciones de asociación se convierte en una persona humilde, en una persona menesterosa, de acuerdo, en una persona racional frente a la capacidad de síntesis que tiene aquellas personas con las que se relaciona. ujú. Luego tenemos, por ejemplo, en las cuestiones vinculadas a sus recursos y a su filosofía de vida, tenemos que es el mismo planeta también, es Venus, porque la casa 2 es Libra y la casa 9 es Tauro, ¿no? Esto les hace materialistas, hace que la filosofía de vida esté vinculada al dinero, pero también puede haber cuestiones más trascendentales, ¿no? Más vinculadas bueno, filosofías de vida asociadas Al naturismo, al naturismo, ¿no? asociadas al retorno a la tierra, al Ujú. La naturalismo, ecología. a la ecología, a la Mm. comprensión de los procesos naturales, ¿de acuerdo? A los procesos, un entendimiento de los procesos orgánicos. El sustento, por ejemplo, el alimento, ¿de acuerdo? Pues está vinculada a fuentes depuradas o puristas en el sentido que representa Tauro y en el sentido de lo que representa Venus y la Luna, que son los regentes de la casa, los regentes de la casa 9 por exaltación y por dominación. Pero también serían personas que le dan bastante importancia a lo material, ¿no? Sí, Por sí, otro lado. todos Mm. signos de tierra cuando se encuentran en el ascendente tienen una tendencia muy marcada. Claro. Lo único que cambia es el orden, ¿no? O sea, cuando nosotros estamos hablando de la triplicidad, estamos hablando, por ejemplo, de un ascendente Capricornio, pues un ascendente Capricornio, el placer es Tauro y la filosofía de vida, ¿de acuerdo? O la sabiduría o el aprendizaje, ¿vale? Es Virgo, precisamente. Cuando nosotros estamos hablando de Virgo, pues encontramos que la filosofía de vida es Tauro y encontramos que el placer es Capricornio. Que el placer sea Capricornio, pues dice bastante, ¿no? Lo que es un ascendente. Son personas que Dice son un bastante. poco rígidas, ¿no? En cuanto al placer, limitantes, ¿no? Imponen restricciones. Son impulsivas y llevan la iniciativa, ¿de acuerdo? Pero una iniciativa muy vinculada a la adquisición, ¿no? Hay que tener en cuenta que son grandes, hay que tener en cuenta que como buenos mercuriales que son grandes negociantes. Con lo cual la casa 5, ¿de acuerdo? Es más para ellos una casa de negociación o de apuesta o de inversión, ¿de acuerdo? Que una casa de placer propiamente. O sea, por decirlo de alguna manera, las inversiones sin placer son, son evaluadas o tasadas de una manera muy práctica. Pero a la vez que el regente sea Saturno les tiene que hacer bastante restrictivos, ¿no? En ese área, o cómo se manifiesta. Les hace restrictivos en sus apuestas, las relaciones con los hijos y también los asuntos, hasta cierto punto, los asuntos de dinero, allá donde se encuentre Saturno. Si Saturno se encuentra en la 10, pues hace que sean muy buenos gestores, ¿de acuerdo? A través del establecimiento de balances de gastos, por poner un ejemplo. Mm. Son muy buenos contables, ¿de acuerdo? Cuando Saturno se encuentra en ese lugar, son personas que saben mantenerse
en un segundo plano, gobernando, manejando la gestión de los recursos. Y en esas circunstancias, pues tendríamos a Saturno en Géminis, ¿no? Porque también hay otra cosa muy importante a comentar, que es que para estas personas, de acuerdo a la profesión, es muy importante. O sea, el mismo regente que es el regente de su ascendente es el regente del medio cielo. De medio cielo. Con lo Y, cual son personas que vinculan el éxito vinculan el éxito de acuerdo a su expresión espontánea. Con lo cual es gente de acuerdo a que le gusta hacer las cosas de manera virtuosa, de manera muy pulida, ¿no? Se toman lo que son las cuestiones de su profesión de manera personal, muy pero personal. bueno, el signo que rige la profesión es un signo mutable, de nuevo, ¿no? En ese Sí. sentido, puede indicar que puede haber una ambivalencia ahí, ¿no? También. No sé A ver, es conveniente explicar lo que son los signos mutables, porque cómo- yo creo que son los signos más más, difícil. más incomprendidos, ¿no? O Mm. sea, ¿qué es lo que define a un signo mutable? Lo que define a un signo mutable es que si a ese signo o a un planeta que se encuentra en ese signo, una persona que tenga preponderancia en signos mutables, le ofreces estabilidad, se convierte en personas muy activas. Y si tú le das actividad, se convierte en personas que necesitan mucha estabilidad, ¿vale? Entonces Mm. siempre llevan la contraria, siempre dan la de cal si les das arena o la de arena si les das la cal. O sea, en ese sentido es porque los antiguos llamaban a los signos mutables signos bicorpóreos, ¿no? ¿Y por qué los llamaban signos comunes o signos duales? Les llamaban signos comunes porque no son ni fijos ni móviles, no son ni tropicales ni fijos, sino que son fijos cuando les das movilidad y móviles cuando les das fijeza. Siempre llevan la contraria, siempre tratan de equilibrar la balanza, en el Mm. sentido de que son signos estacionalmente de transición. Por ejemplo, pues eso, Géminis representa el último mes de la primavera, que ni es primavera ni es verano. Es una oscilación entre primavera y verano. O sea, los días que son demasiado veraniegos, a los signos que son a los días que son demasiado veraniegos, de acuerdo, la temporada pues les hace suceder signos que son, perdón, días que son más primaverales y más fríos, ¿de acuerdo? Y el Virgo es el paso del verano al otoño, ¿no? Sí, y representa en el hemisferio norte, representa el proceso de cosecha y representa la última fase del verano, La recolecta. que Mm. es la recolecta, que es un momento de laboriosidad, con lo Mm. cual la labor está implicada en Virgo. También hay muchas cosas interesantes que decía acerca de Virgo, ¿vale? Hay que tener en cuenta que es el signo opuesto al de nuestro avatar civilizatorio, estamos en la, Piscis. en la era de Piscis, y por lo tanto lo que hay enfrente, o sea, lo que hay que enfrentar o a lo que hay que adaptarse es a las cuestiones que están vinculadas a Virgo. Virgo ha estado asociado tradicionalmente a la Virgen, ¿no? Mm. Y la idea de la virginidad a través de lo que representa la religión católica, o sea, la idea de pureza. Mm. Una pureza que tiene que ver con la infancia, una pureza que tiene que ver con la segunda infancia o la prepubescencia, ¿de acuerdo? O el momento previo a la pubertad, ¿no? Hay que tener en cuenta que eso no es el significado original. O sea, el significado original del término Virgo proviene del latín vir, que significa hombre, ¿de acuerdo? Con lo cual, por ejemplo, cuando un hombre lo es tal, ¿de acuerdo? Se dice que es un hombre virtuoso, eso quiere decir es un hombre que tiene hombría. Con lo cual, lo que está vinculado a vir, ¿de acuerdo? Es lo que está vinculado a la hombría. Con Mm. lo cual, en un primer momento, la mujer representada por Virgo, ¿de acuerdo? Es la virago. O sea, es la mujer que todavía es libre, ¿de acuerdo? Que no está vinculada a ningún varón y que está en pleno uso de sus derechos, ¿de acuerdo? De sus derechos como individuo autónomo, ¿no? Entonces representa a la virago.
y representa a la mujer libre, capaz de tomar sus propias decisiones y no verse supeditada a nadie. Propio asociado a la soltería, bueno, hay tendencia de ese signo a ser Bueno, es características. muy importante entender dentro del orden del zodiaco el hecho de que Virgo sea un signo, de acuerdo, eh, que tenga como antecedente el Sol, ¿no? Que tenga como antecedente a Leo. ¿M? O sea, el hecho de que Leo representa la imagen del rey y Virgo representa la imagen El siervo. Virgo representa del heredero, ¿de acuerdo? El heredero del rey, o sea, el sucesor del rey, el que sucede al rey, ¿de acuerdo? Entonces, también está muy vinculado al administrador, o sea, la persona que es capaz de establecer las pautas que marcan la gestión de los recursos del reino, ¿no? O sea, Suelen ser el contables. servilismo y los trabajos más vinculados bueno, a la técnica, sí que lo hemos comentado, lo has comentado al principio. Lo que estás comentando ahora, pero no lo ves en un tono servilista, digamos, no lo ves en un tono de esclavo. No, al contrario, yo creo que Virgo no es un signo servil, sino es un signo muy independiente. ¿M? O Mm, sea, en el fondo otorga, bueno, es lo que comentaban los antiguos, los planetas cuando entran en Virgo, ¿de acuerdo? Son recibidos por Mercurio en exaltación y son recibidos por Mercurio, ¿de acuerdo? En domicilio. Con lo cual, mm, Mercurio recibe la naturaleza de los planetas por da doble testimonio de los planetas. ujú. Lo cual se llegó a decir incluso que un signo de buen auspicio para un planeta es que se encuentre en Virgo, porque potencia mucho las capacidades de cualquier planeta que entre en ese lugar. O sea, Venus, por ejemplo, a pesar de que se encuentra en caída, Caída. ¿de acuerdo? Pues entrega su naturaleza a Mercurio y hace a personas que tienen un gran sentido artístico, tienen una gran habilidad técnica y son muy virtuosos, por ejemplo, en el dibujo, muy virtuosos, por ejemplo, no sé, a mí, por ejemplo, se me da muy bien dibujar, tengo parte de la fortuna en Virgo, ¿de acuerdo? Y tengo un sextil de Venus con el parte de la Y fortuna en Virgo. Plutón. O sea, sí, también, también tengo a Plutón en Virgo, efectivamente. Entonces, y es casa 5, o sea, es la casa de las habilidades artísticas, ¿no? Entonces, es por eso que los ascendentes Tauro, ¿de acuerdo? Son personas que suelen tener bastante habilidad Ascendente artística. Virgo. Mm, Pero la habilidad o la técnica no procede de ser venusinos, en ese caso, sino que procede claramente del ascendente del planeta que mayor dominio tiene sobre un signo en todo el zodiaco, que es Mercurio, en la de 5. acuerdo sobre Virgo. Y bueno, también se indica muchas veces, cuando quieras siempre encuentras entre los mejores en cualquier profesión a alguien que tiene mucha prevalencia en Virgo. Sí, son muy meticulosos, son muy detallistas, muy perfeccionistas, ¿no? Siempre llevan, es como si siempre estuviesen dándole la vuelta, la última vuelta de tornillo, la última, bueno, yo tengo la luna en Virgo, ¿no? También. Es como siempre la búsqueda de esa perfección a nivel de estructura lógica, ¿no? De pensamiento de las cosas. Hay que tener en cuenta que Mercurio es el planeta que más cerca está del Sol, ¿de acuerdo? Ujú. Nunca se separa, nunca se elonga más de 28 grados, Mm. con lo cual tenemos que las personas, por ejemplo, que nacen con el Sol en Virgo, pues bajo determinadas circunstancias pueden tener a Mercurio en Leo, y Mercurio en Leo hace una recepción por franqueza, como decía Benesra, de acuerdo con el Sol. Ergo, son personas que son aparentemente humildes, pero que tienen un enorme amor propio, que ponen en las cosas que hacen, sus procesos de razonamiento y en la gestión, sobre todo, de sus habilidades, tanto manuales como operativas, o a través del manejo de las cosas. ¿M? Entonces, nuevamente, es lo que hemos estado comentando innumerables veces. Hay que entender los ascendentes como puntos de irrupción. Esto es, hay que entender los signos en el ascendente como virtualidades, como factores virtuales. Con lo cual, si alguien tiene ascendente Virgo, pues virtualmente se muestra ante el mundo de manera virginiana. Pero hay que tener en cuenta dónde se encuentra Mercurio, porque Mercurio marcará dónde esa motivación primaria significada por Virgo
se opera, ¿de acuerdo? Y actúa. Con lo cual, podemos encontrar a gente con ascendente Virgo, pero que no tenga tierra en la carta, ¿de acuerdo? Que se vean obligados siempre a entrar en un terreno práctico y hacer que las cosas funcionen de una manera material y ellos no tener demasiados elementos ahí, con lo cual veremos mucha sobrecompensación, en el sentido de que se vuelven personas muy obsesivas de lo material, con mm, problemas para, con problemas para materializar o para gestionar esa necesidad de llevar las cosas al terreno de lo práctico. mm. Entonces, bueno, pues también se ha comentado muchas veces que Virgo las personas con prevalencia de Virgo son personas muy ordenadas en su entorno, necesitan espacios asépticos, que de Sí. alguna manera reaccionan de manera compulsiva ante lo que es la desorganización. Mm, Hasta cierto punto es verdad, pero hay que reconocer a muchísimos ascendentes Virgo y a muchísima gente con planetas como la Luna en Virgo, que son muy desordenados, que son muy desorganizados y que no saben cuidar demasiado bien sus rutinas. O sea, eso lo vemos, lo mm, vemos muy a menudo. ¿Por qué? Porque se puede dar ese factor. También hay que decir que cuando hay muchos planetas y singularmente el ascendente se encuentra en Tierra, pues las personas se vuelven, hasta cierto punto, dejan de darle demasiada importancia a lo material, ¿vale? ¿Por qué? Porque lo material es el ambiente en el que ellas mejor se, se relacionan, ¿no? Y bajo esas circunstancias, pues no ven ningún reto, ¿de acuerdo? En el sustento material, en sustentarse materialmente y ponen mayor atención en otros elementos en los que tienen menos preponderancia en la carta, ¿de acuerdo? Como por ejemplo el aire o el fuego o no sé, o el agua incluso. Hay personas con factores en Virgo, pues que tienen muchos problemas, por ejemplo, para gestionar sus sentimientos. Y le dan mucha importancia a sus sentimientos, a las relaciones y a las relaciones con los demás. Y se vuelven meticulosos cuando entran planetas en su ascendente, ¿de acuerdo? Y extraordinariamente sensibles a los requerimientos sentimentales, ¿de Lo que acuerdo? es muy típico también de los ascendentes Virgo y de Virgo en sí son las manías, ¿no? A lo mejor no son muy ordenados en todo o no son súper asépticos ahí de estar limpiando cada detalle, pero siempre tienen alguna manía, siempre tienen algún run run extraño en su cabeza, ¿sabes? Si a lo que te estás refiriendo es que tiene una tendencia neurótica muy marcada, Sí. pues eso depende del signo en donde se encuentre Virgo. Perdón, el signo donde se encuentre Mercurio. Luego hay que Mm, tener en cuenta que las personas con ascendentes geminiano o virginiano, ¿de acuerdo? Tienen una alta probabilidad tener al regente de su ascendente en combustión o retrógrado, porque los ciclos de retrogradación de Mercurio son muy frecuentes. O sea, ese planeta que durante más tiempo al año se encuentra en retrogradación, ¿vale? Se encuentra retrógrado durante mucho tiempo y se encuentra combusto también durante mucho tiempo. Con lo cual se encuentran unas condiciones respecto al Sol que son complejas, o sea, en el sentido de que lo que representa el Sol en sus excesos, pues se suele verter como factor maléfico sobre las personas con planetas con ascendente Virgo o Géminis. Lo cual, a través de sus procesos racionales, están bastante atenazadas, ¿no?, por un sentido egoico que bajo determinadas circunstancias puede hacer que sean muy rígidos. muy rígidos, pero ¿en qué área? Rígidos, bueno, dependiendo de dónde se encuentre Mercurio. Pero cuando Mercurio puede encontrarse con mucha facilidad retrógrado. Lo encontramos retrógrado en muchas cartas. En tu carta, Mm, por ejemplo, Mercurio está retrógrado en Capricornio. O sea, es muchísimo, es muy común que Mercurio se encuentre retrógrado. En esas circunstancias son personas que se vuelven pues muy obstinadas, muy rebeldes, ¿de acuerdo? Muy de llevar la contraria, con procesos de razonamiento, ¿de acuerdo? Que son muy, por decirlo de alguna manera, son muy argumentativas y muy polémicas en su manera sí. de presentarse ante los demás. Y Ujú. pueden ser muy orgullosas. ¿M? Con lo cual, hay que tener en cuenta
que un ascendente Mercurio o un ascendente Géminis pues hace grandes polemistas. O sea, gente a la que le gusta mucho la polémica, ¿de acuerdo? Gente que padece mucho por la polémica pero que no la puede evitar. Interesante. Bueno, Por ejemplo, tenemos lo mucho que les gusta discutir a los ascendentes Tauro, ¿no? Y lo obstinados que son. sí, ¿Por qué? somos muy Porque obstinados. tienen el placer, su placer es un placer mercurial. Y si Mercurio se encuentra en algún signo fijo, pues los va a convertir en individuos extraordinariamente afectos a polemizar, ¿de acuerdo? Y que disfrutan polemizando y sobre todo aplicando aquello que estábamos comentando antes tan propio de los signos móviles, perdón, de los signos mutables, que Notables. son que son tornadizos, o sea que siempre llevan la contraria. Tú les estás ofreciendo lo que estábamos comentando antes, fijeza, y te devuelven movilidad. Tú les estás dando movilidad y te devuelven fijeza. Me O parece sea, interesante nunca, para cerrar el vídeo como un consejo, ¿no? Con esto, porque sí es cierto esa mutabilidad del signo que provoca esas reacciones bastante extrañas. Suelen ser personas que la gente tilda de extrañas, ¿no? Ascendente Virgo, o sea, entonces, ¿cómo se puede lidiar, ¿no? Con eso para personas que vivan en pareja, que tengan una pareja con ascendente Virgo, por ejemplo, ¿no? Con ese llevar la contraria en situaciones, eh, ¿cómo se podría lidiar con eso? hombre, con eso que todos los que tenemos hijos, bastantes, o tenemos experiencia como padres, lo que se denomina el factor de condicionamiento inverso, ¿no? O sea, si quieres que haga blanco, ¿de acuerdo? Pues le dices negro. ¿M? Ujú. Entonces, si lo asume como un reto, ¿de acuerdo? Pues hará blanco mucho mejor de lo que tú pensabas que podría llegar a hacer el niño. La cosa negra. Vamos, llevarles la contraria a través de una psicología Son inversa. a veces sí, pues, hasta cierto punto psicología inversa con Virgo suele funcionar. También suele funcionar ponerles o facilitarles de acuerdo a la organización, aunque suele sacarles bastante quicio el vivir con gente desordenada. Mm. Hay que llevar un sutil, hay que llevar un sutil proceso de equilibrio en esa interrelación. Les tienes que mirar, pero que no se note. A ver qué hacen y para imitar un poco, ¿no? Que no se note, que no se haga que no se haga muy patente. ¿Cómo que no se haga muy patente? Eso no lo entendí, ¿eh? ¿Por qué lo dices en relación a A qué ver, tema? yo tengo dos hijos, de acuerdo, con Venus en Virgo, Mm, ¿vale? Ambos, y ambos además en la 12. Y lo que encuentras es gente a la que le gusta hacer las cosas o disfruta haciendo las cosas, pues con un primor, pues y con una capacidad de análisis muy, muy hasta profunda. cierto, muy más que profunda, hasta cierto punto, hasta llevarlo a lo ridículo, ¿no? O sea, incluso. Sí. Entonces, cómo hay que tratar cómo hay que tratar este tipo de conductas? Pues dándole más importancia a la síntesis general de los asuntos, llevándoles pues a relativizar, cosa que les resulta muy complicada Total. Sí. a los ascendentes Virgo o a la gente con Mm. muchos planetas en Virgo. Tienen problemas para relativizar, son muy nazis. ¿Y por qué se fijan siempre en la cosa que está mal, ¿sabes? Bueno, sí, un poco por lo que hemos dicho, ¿no? Por los procesos sociológicos, ¿no? Es como, siempre van a ver la puntilla y que está mal y son muy perfeccionistas. Son muy perfeccionistas, sí, Mm. son perfeccionistas. Bueno, pues lo dejamos por hoy y si quieres comentar algo más para cerrar y si no, nos vemos signo Pues de... no, ya nos vemos con el signo de Libra, que es un signo fascinante. ¿M? Mm. Es Bueno, el signo de la filosofía contemporánea. Tenemos muchos. A mí me llamó siempre la atención la cantidad de soles en Libra y de ascendentes Libra que tenemos entre los grandes pensadores contemporáneos, ¿no? mm, O sea, vivimos en bueno, ahora ya vivimos en la época de la posverdad, ¿no? sí. Y por lo tanto vivimos en una época de, de posmodernismo, y el posmodernismo es claramente libriano, tiene un componente libriano muy marcado. Ujú. Gente
pues como Heidegger, gente como Foucault, gente como Nietzsche, ¿de acuerdo? Pues tenían soles en Libra, ¿no? Eso se nota muy claramente en su obra. O sea, hemos vivido a lo largo de los últimos 100 años pues una preponderancia muy marcada de factores solares vinculados al pensamiento eh, de Libra. Y Libra en ese sentido es un signo muy retador, al menos a mi modo de ver, ¿no? Es un signo fascinante, por otro lado. Bien, lo veremos el próximo día entonces. Lo veremos el Gracias. próximo día. Muy bien,